Dios le bendiga, mis amados hermanos, de una manera muy especial en esta maravillosa mañana que Él en su santa gracia nos concede. Vamos a leer la palabra de Dios, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y amparado con la dirección del Espíritu Santo en el libro de los Salmos, capítulo 100, versículos 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén, amén y amén. Estaremos hablando en esta preciosa mañana acerca de la estructura del culto en nuestra iglesia evangélica Confraternidad Cristiana. En esta congregación el culto está estructurado de la siguiente forma. Se hace una oración introductoria, se lee la palabra de Dios, cantamos coros e himnos de alabanzas a Dios, entonamos coros e himnos solemnes de adoración a nuestro Dios, se expone la palabra de Dios y se culmina el servicio con una oración de despedida. En el templo todos los lugares son santos. Recuerde que cuando el Señor Jesús agonizaba en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, quitando así toda pared de separación. En el templo debemos proceder con solemnidad. El devocional es tan importante como el mensaje mismo. De hecho, el devocional es el preámbulo del mensaje. Cuando se dirige el devocional, debe guardarse la misma reverencia que cuando se expone el mensaje desde el púlpito. Es incorrecto decir que el mensaje es la mejor parte. El culto entero es una sola unidad. En el templo debemos conducirnos con reverencia, pues lo que hacemos es para Dios, no para el hombre. El orden de las sillas, la colocación de las flores, el tono de las cortinas, debe sugerir un ambiente propicio para la adoración. Al templo venimos a oír la palabra de Dios y a adorar su santo nombre. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 y versículo 1 leemos: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Venimos al templo para ser instruidos en el camino de Dios mediante el estudio de su santa palabra. Venimos al templo a adorar y a aprender a seguir las benditas instrucciones de nuestro Dios. Dios se complace con la obediencia. Su compromiso está con aquellas personas que le obedecen. Mire cómo lo expresa 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No seamos necios. Una persona necia es aquella incapaz de hacer lo que Dios establece en su santa y bendita palabra. En Efesios capítulo 5, versículo 19 leemos: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La Biblia debe ser leída de manera clara, con dignidad y competencia, pues cuando se hace de forma inadecuada y descuidada, se le resta grandeza y solemnidad al culto. Recuerde que se está leyendo para el Señor y su pueblo. Hermano, si usted no ve bien, use lentes, y si no los usa, ponga a alguien que lea la Biblia por usted. Para actuar correctamente en el culto, debemos poner en práctica las siguientes acciones. Primero, llegar temprano al templo.
De esta manera se aprovecha más el tiempo, según lo enseña Efesios 5:16, donde dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando usted llega antes de iniciar el servicio, puede dedicarle un tiempo especial a la oración. Una vez iniciada la adoración devocional, la congregación debe de estar atenta a lo que dicen a quienes dirigen el devocional. De este modo hacemos todo en orden conforme lo que se enseña en 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Cuando estamos en el devocional, debemos hacer lo que se nos manda. Es incorrecto que cuando los hermanos están cantando un coro, yo esté haciendo una oración en competencia con dicha canción, o esté haciendo una lectura de la Biblia en voz alta, mucho menos hablando o chateando por el teléfono. La Biblia enseña en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que debemos ser de un mismo sentir. Dice la palabra, finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando realizo actividades a la par con el devocional, no le estoy dando la importancia que reviste la adoración congregacional. Además, soy desobediente. Si precisamente en la hora del culto debo recibir una llamada telefónica, la cual debo responder, porque es extremadamente importante, debo tener mi teléfono en silencio y cuando llegue la llamada, ser discreto y salir a hablar fuera del templo. Pero en todo caso, lo mejor es advertir a las personas para que en esa hora no nos llamen. Llegar temprano me permite leer la Biblia sin prisa y orar al Señor. Queda claro que debo orar y leer la palabra de Dios antes de iniciar el devocional. Si mi necesidad de orar y leer la Biblia es urgente, entonces debo irme a un lugar apartado. En segundo lugar, orar para dar inicio al devocional. Debe ser una oración alabando a Dios y pidiendo su dirección. No es viable hacer largas y repetitivas oraciones. Recuerden lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Tercero, cantar alegres en el devocional. En el Salmo 100, versículo 1 y 2, dice la palabra, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Este cantar alegre en el espíritu es también un cantar con el entendimiento. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 15 leemos, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuarto, usar con prudencia el tiempo del devocional. No es posible un devocional de 2 horas y un mensaje de 10 minutos. Recuerden lo escrito en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Quinto, si hay anuncios, estos deben ser breves y antes del mensaje. No olvide lo que leímos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. 6. El mensaje. El mensaje dentro del culto es la parte donde se edifica la iglesia en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. No debe ser interrumpido, pues no es un discurso cualquiera, es la exposición de la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículo 7, nos declara la palabra, guardad silencio ante Jehová y espera en él.
Manténgase atento a lo expuesto por el ministro. No se pare de su silla innecesariamente, a menos que no sea una causa de fuerza mayor. No se piden aclaraciones en medio del mensaje, a menos que sea un estudio bíblico o un culto de preguntas y respuestas. Si alguien necesita un aclarando, se le dará al final del servicio. Es una indelicadeza el interrumpir a quien expone la palabra de Dios con frases como, va bien, no estoy de acuerdo, oíste hermano. Cuando se sienta identificado con un mensaje, simplemente diga amén, indicando de este modo que está de acuerdo con lo que se enseña. Otra imprudencia es retirarse antes de terminar el servicio. Si usted tiene un compromiso humano que está por encima de su compromiso con Dios, ese día usted no viene al culto y cumple con su compromiso humano. Ahora, hay que decir que los predicadores tampoco podemos ser irrespetuosos con los acuerdos arribados en la congregación. Si el mensaje debe culminar a las 11 de la mañana, es una imprudencia que termine a las 12 del mediodía. Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 15, es muy preciso cuando señala, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 7. La oración para terminar el servicio. Esta debe ser una oración en la que se reafirme el mensaje expuesto. Se solicite a Dios su protección y bendición. No se repite el mensaje en la oración de despedida. Tampoco se predica otro mensaje. Hay momentos que se canta un coro antes de hacer la oración final y también hay momentos que el coro constituye la oración final. O sea, que cantamos el coro como si fuera la oración final. Mi hermano, que Dios le bendiga de una manera muy especial hoy, mañana y siempre. Amén y amén.